também maior do que a inflação. Como é que é possível fazer política pública com os números dessa forma? Como é que é esse desafio de administrar o país com a economía desse jeito? Es que el tema es que esta fascinación por el dólar hace también que los argentinos hayan encontrado un modo de desarrollo con inflación. No es bueno lo que estoy diciendo, quiero aclarar, no es bueno, pero explica en alguna medida su pregunta. La inflación es mala, es negativa y hay que erradicarla. Es cierto que nosotros heredamos un país, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, que el mes en que yo asumí la inflación fue del 53%, casi 54, 53,8. 307 puntos de inflación fueron los 4 años que me precedieron. Y cuando yo estaba en campaña, yo le advertí a los argentinos, no crean que el problema de la inflación se resuelve como decía Macri. Una inflación de esta naturaleza no se resuelve de la noche a la mañana. Lleva tiempo. Nosotros heredamos a Macri, tuvimos una pandemia, vino una guerra que desató un proceso inflacionario en todo el mundo y que impactó en dos cosas que para la Argentina son centrales, alimentos y energía. Y eso potenció el proceso inflacionario que veníamos trayendo. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para que esa inflación se acabe. La inflación no es posible. La inflación es como que a uno le impide proyectar el futuro. Y por lo tanto es todo más difícil. Es cierto que lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación. Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? ¿Eso cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. O Brasil viveu 60 anos assim, né? Isso, a expectativa da inflação fez parte da história do Brasil durante muito tempo. Mas, presidente, ainda a respeito da inflação, eu queria pedir ao senhor para fazer uma avaliação dessa relação responsabilidade fiscal e projetos sociais. Quer dizer, como é que o senhor vê isso? A inflação, a causa da inflação, tecnicamente, está no déficit, né? O déficit explica a inflação em grande parte. Para alguns economistas, toda a explicação está ali. Agora, a pergunta que eu faço, porque isso se discute no Brasil também hoje, quer dizer, a responsabilidade fiscal, ela é fundamental para garantir os projetos sociais, ou o senhor acha que são separados e um até se opõe ao outro? Como é que o senhor vê esses dois elementos? Primer punto que me parece que hay que... La primera pregunta que creo que hay que hacerse ¿es verdad que hay una sola causa generadora de la inflación? Mi respuesta es mentira. La inflación es el resultado de múltiples causas, no de una, de múltiples causas. Claro. Inclusive a expectativa, ¿no? Exactamente. Una de las causas es la emisión monetaria desmedida. ¿Es la única? ¿Es la determinante? No, es una de las causas. 2, el déficit fiscal también es generador de inflación, porque ¿cómo cubre uno el déficit fiscal? Emitiendo. Y eso provoca una aceleración de la moneda, del curso de la moneda, que tiene un sentido inflacionario. Ahora, hay otras causas inflacionarias. Ejemplo, ¿cómo se explica la inflación en la energía que estamos viviendo? No se explica por ninguna de estas causas, se explica por una guerra que se desató en Ucrania y Rusia. Ahí se explica. ¿Cómo se explica el aumento del precio de los alimentos? No se explica ni por el déficit fiscal ni por la emisión monetaria. Se explica por esa guerra que se ha desatado. Y más la pandemia. Exactamente, después de una pandemia. Entonces, hay múltiples causas que explican la inflación. Por eso yo creo, cuando a mí me dicen, bueno, pero la inflación, cuando Macri decía la inflación se resuelve en un problema, en un minuto, bueno, es posible que se resuelva rápidamente, pero ¿a qué costo? Porque el costo de devaluar el 40% como hizo Macri
Y bueno, uno puede parar un poco la inflación, pero el resultado es que manda a la marginación y a la pobreza a millones de personas. Acá el gran debate es cómo resolvemos el desarrollo económico con inclusión, no dejando gente afuera. Yo creo que la derecha en América Latina piensa a sus países como para pocos y dejan y excluyen a millones. Y nosotros no queremos eso. Nosotros creemos que en Argentina hay 47 millones de argentinos y argentinas y los 47 tienen que vivir dignamente en la Argentina. Y tenemos que trabajar para eso. Y seguramente va a demandar más tiempo bajar la inflación. Pero yo también lo que he podido corroborar en este año que pasó, cuando nosotros hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muchas voces se levantaron en contra nuestra diciendo, con ese acuerdo no vamos a poder ni crecer, ni generar empleo, vamos a aumentar la situación, la crisis social. No pasa nada de eso. Nosotros vamos a terminar creciendo este año cerca del 6%. Vamos a haber creado, entre el año 2021 y 2022, somos el segundo país que más creció en el mundo después de China. Para ese año está previsto 2% de crecimiento. Para este año, Ese año, eso es lo que calcula el Banco Mundial. Yo creo que vamos a estar por encima de eso. Creo que vamos a estar un poco por encima de eso. Pero mire... Sobre una base alta, ¿no? Exactamente. Bueno, hay mucho de inercia del crecimiento que viene, porque en estos 2 años crecimos más del 16%, casi 17%. Entonces, la inercia solo creo que nos va a hacer crecer un poco más del 2%. Pero mire usted este dato que le voy a dar yo. Desde que Néstor Kirchner dejó el gobierno en el año 2007, la Argentina no tenía un crecimiento del PBI durante 3 años consecutivos. Solo ahora lo va a tener. Y lo pudimos hacer con 2 años de pandemia, con 2 años de guerra, con una deuda muy fuerte, con acreedores privados y con el Fondo Monetario. Y lo hicimos sin generar recesión, sin retraer la producción, expandiendo el gasto en inversión de obra pública y en inversión social. Entonces, no me parece que la causa central de la inflación pueda ser solo el problema del gasto público. Mas o Banco Mundial está de olho num número lá, se não me engano, é 1,9 para o outro ano e 2,5 para esse ano de déficit. ¿Será que es realista eso? Bueno, este año nosotros estamos cumpliendo con el plan que programamos con el fondo y estamos cerrando un poquito por debajo de lo que habíamos programado. El déficit era 2,5 y cerramos en 2,40 y pico. Y para el año que viene tenemos que llegar a 1,9 de déficit. Pero también es cierto que el fondo tiene que hacer sus deberes, porque el fondo, en el acuerdo que firmó con nosotros, era que este era el programa, teniendo en cuenta que se daban las condiciones mundiales que en ese momento existían. ¿Ok? No tuvo en cuenta la pandemia, no tuvo en cuenta la guerra. La guerra le costó a la Argentina $5.000 millones, que es lo que tuvo que pagar en mayores precios de energía. Son cosas que habrá que discutir con el fondo y tener en cuenta. Ahora, yo soy de los que piensa que se puede crecer con disciplina fiscal, pero la disciplina fiscal no es dejar a la deriva a los pobres. Mas o senhor não considera antagónicos, porque o Fundo Monetário considera antagónico. No es antagónico. Mire, nosotros estamos creciendo 5,7 aproximadamente este año, tal vez un poco más, y registramos la mayor inversión social de los últimos 20 años de la Argentina. O sea, hasta que nosotros llegamos, la inversión social era aproximadamente el 0,4% del PBI. Nosotros estamos entre el 1 y el 1,2% del PBI. Invertimos todo lo que hizo falta para que los más necesitados no queden en la intemperie. Está claro que ahí hay pobreza, está claro que ahí tenemos que generar trabajo, que ahí tenemos que volver a incluir gente que se ha quedado al margen de la sociedad. Está claro que hay que hacer un trabajo, pero está claro que no quedaron abandonados y que